Abran sus Biblias en Mateo 7, ¿ya están ahí? Hoy vamos a ver tres temas importantes y es el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro y la puerta estrecha. Vamos a iniciar con el no juzgar a los demás. Dice la palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midáis os serás medido. Verso 3: ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lleguemos hasta allá, hasta el verso 5, porque el verso 6 ya es una advertencia fuerte, pero vamos a desglosar estos 5 versículos. Yo le titulé a este tema hoy, estamos viendo Mateo 7, ya finalizamos el 6, este Mateo 7 lo vamos a dar en 2 segmentos. Entonces, le titulé este tema: vivir como hijos en un mundo de jueces. ¿Cuántos sabemos que mantenemos todo el tiempo señalando, juzgando? Y digo mantenemos porque yo también estoy en aprendizaje. Muchas veces cometemos el error de ver a una persona y por cómo se viste o por cómo habla, entonces ya juzgamos, ya condenamos. Y esto es palabra para mí también, la palabra es una espada de doble filo, o sea que aquí todos vinimos a aprender acerca de esto. Entonces debemos de aprender a vivir en un mundo de jueces, pero ¿como quién? Como hijos. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, no se trata de juzgar, sino de ver con ojos redimidos. ¿Quiénes saben qué significa redimidos? ¿Restaurados? ¿Quién sabe qué es redimidos? Redimidos es rescatados a precio de sangre o rescatados por un pago. Eso es redimidos. Entonces, si nosotros vemos con ojos redimidos, nosotros estamos en una posición donde no hay forma de que juzguemos, porque nosotros sabemos que somos igual de pecadores que todos y que alguien pagó el precio por nosotros. Pues entonces, ¿cómo nosotros vamos a señalar a alguien si ni siquiera somos merecedores nosotros de dicho honor de no ser juzgados? O sea, todos estamos en una posición de que todo el mundo nos puede señalar y juzgar porque merecemos ser juzgados y condenados en el mundo, pero en Cristo no. Cristo nos enseña a que Él ya pagó por nosotros, de que nosotros ya no somos condenados, y como consecuencia y por amor a Cristo y por amor al prójimo, pues nosotros no debemos de condenar ni de juzgar a las personas. Entonces aquí Jesús comienza este capítulo cerrando una puerta al juicio, pero de la hipocresía, porque hay personas que disfrazan la corrección de orgullo. Entonces hay personas que se ven y se parchan y se sienten como que muy wow, como muy santos, muy perfectos, y entonces ellos se paran desde una posición de orgullo. ¿Y a quién le hablaba Jesús aquí? A los hipócritas, a los fariseos. Acuérdense que Dios no es que odiara a los hipócritas, sino que iba duro contra ellos, porque Jesús necesita que nosotros seamos genuinos para con Él. O sea, Él no puede ser burlado. Esta semana me escribía alguien y me decía: yo quiero que me bauticen para escaparme del juicio venidero. Y yo dije: hipócrita, ¿cómo se va a bautizar? ¿Usted cree que bautizando se lo va a llevar el Señor en el rapto? Eso no es así. Y yo ahorita me duchaba y yo decía: uy, la gente tan hipócrita, ¿cómo van a buscar a Dios para que lo salve? Eso no es así. Yo busco al Señor por amor, porque lo amo, porque entiendo que Él ¿qué hizo por mí? Y al final la ley se resume en el amor, que eso lo vamos a ver ahora. O sea, el amor es que nos va a nosotros a salvar y nos va a rescatar del juicio venidero. Si yo amo, yo puedo ser arrebatado. Si yo amo, yo puedo estar en el reino milenial con Jesús. Si yo amo, puedo estar en el cielo, en las bodas del Cordero, ¿cierto? Entonces, Mateo 7, miremos del 1 al 6, que ya lo acabamos de hablar, pero puntualicemos solamente en el verso 1 y en el verso 2. ¿Qué dice? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que mides seréis medidos. Entonces, aquí Jesús no dice que nosotros no discernamos
el exhortar a las personas. O sea, nosotros debemos de exhortar a las personas, y más si amamos. Entonces yo no puedo, es que Dios dice que nosotros no debemos de juzgar, entonces yo veo a mi compañero, a mi discípulo fumando hierba y tomando alcohol y entonces no le digo nada. No. O sea, Él no está diciendo que no discernamos, Él nos advierte a nosotros más bien contra el juicio condenador, contra un juicio que es orgulloso, ¿cierto? ¿Y qué significa que así como juzguemos nosotros seremos juzgados? Que es como un boomerang. O sea, si yo lo ataco a usted, le lanzo el boomerang, supuestamente lo estoy atacando, lo estoy juzgando, ¿qué pasa con el boomerang? Se viene y me garrotea a mí también. Es como una 38, un arma 38, pero al usted disparar, el cañón lo tenga hacia acá, hacia mí. Así funciona el señalamiento. Entonces el Señor nos dice a nosotros, no juzguen, pero exhorten. ¿Cómo se exhorta? Bajo el amor. Entonces se atrae a la persona, como cuando el pastor me dice tenemos que hablar, y entonces yo ya me preocupo, 2 días no puedo dormir mucho. Pero bajo el amor nosotros tenemos que hacer esto, porque el juicio va a ser devuelto a nosotros. Por eso usted ve que hay muchos cristianos o muchas personas que no son cristianas, pero digo cristianos porque nosotros estamos en un segmento obviamente espiritual, que viven condenados. ¿Por qué? No por cómo trabajen ni cómo vivan, sino porque ellos todo el tiempo están señalando a la gente y están mirando, juzgando. Mira, está como vino de peinada, está como fea, este man como es. Entonces mantienen así. ¿Qué pasa? Acarrean juicio para ellos mismos, y ese juicio es peligroso, muy peligroso, porque ese juicio, ¿qué pasa? Hace que te lleve literalmente al infierno. O sea, ese mismo juicio, así como estás condenando a la gente, te estás condenando a ti, o sea que tú también eres inmundo. Entonces por eso uno no lo debe ver desde esa forma. Mire lo que dice Romanos 2, verso 1. ¿Pueden tenerlo ahí? Romanos 2, verso 1. Y Romanos 8, verso 1. Romanos, ¿quién tiene el micrófono? ¿Quién va a leer Romanos 2, 1? ¿Y quién lee Romanos 8, 1? Allá, mira las dos allá. El 1 allá, el Romanos allá, el 2. Romanos 2, 1, Pau. Dice, por lo cual es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Imagínense el peligro que hay. O sea, como yo, siendo igual y haciendo lo mismo se refiere hacia el pecado, hacia que somos pecadores, porque casi que todos se mueven en un tipo de pecado casi igual, pero no porque yo te juzgue porque te estás tomando un alcohol, entonces yo ya soy sano completamente, porque yo puedo estar mintiendo en otras cosas. Entonces, frente al pecado estamos haciendo literalmente lo mismo. Entonces, bajo la gracia no se condena, bajo la gracia que se hace, se restaura. No tenemos que estar condenados. O sea que el que juzga sin misericordia no ha entendido o está desconectado prácticamente de la cruz. O sea, juzgar sin misericordia es como desconocer lo que Jesús hizo. Y mire lo que dice Romanos 1:8. Johan, Romanos 8:1. Johan está como con un sueño. Denle cafecito a Johan, por favor. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Correcto. Entonces miren, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, si ya el pago de la cruz que hizo Jesús por nosotros, ya hizo que nosotros no tuviésemos ninguna condenación, ¿quién tiene el derecho para condenarnos a nosotros? ¿Y qué derecho y qué autoridad tenemos nosotros para condenar a las personas? Ninguna. Entonces Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ambos están diciendo lo mismo, pero desde unos ángulos diferentes. Dicen lo mismo, pero en ángulos diferentes. O sea, no se sale del mismo mensaje. Entonces la gracia elimina la condenación para mí completamente. Romanos 8:1. Y la gracia también me enseña a mí, como yo ya sé que no soy condenado, y ya entiendo la gracia, entonces me enseña a mí a que yo no debo de condenar a los demás. Me enseña el trato que yo debo de tener con los demás. Entonces, si Dios no me condena,
Dígale al que está ahí a su lado, ¿qué derecho tengo yo para condenar a alguien? Dígale. Ahora miremos el verso 3, del verso 3 al verso 5. Ahí mismo está. No, estamos en Mateo 7. Céntrense siempre en Mateo 7. Siempre. Vamos a estar ahí solo en Mateo 7. Yo tiro unas justificaciones, pero solamente las personas que alzan la mano se vayan, intenten quedarse ahí. Entonces Mateo 7, del verso 3 al verso 5, mire lo que dice. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vamos a descifrar qué significa esto. Aquí habla exactamente de la hipocresía. Literal habla de la hipocresía, de estar señalando sin yo examinarme por dentro. O sea, yo ni siquiera soy sano, ¿yo cómo puedo examinar si alguien está sano? ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Entonces aquí Jesús confronta al que se enfoca en el error ajeno mientras ignora el pecado que mora en él. Entonces, ¿cuál es el problema aquí, señores? En este texto, la viga representa el orgullo, representa la religiosidad, representa la autojustificación. Al que no ha sido perdonado, o sea, al que, aunque Jesús haya hecho algo, él siente que él no ha sido perdonado porque él cree que las obras lo van a hacer bueno y entonces por eso juzga. Y en vez de nosotros restaurar a través de la gracia que el Señor nos ha dado a nosotros, o extenderle la mano, pues entonces más bien estamos señalando y haciendo que acarremos juicio hacia nosotros. Entonces, aquí no habla de que neguemos el pecado. O sea, el hecho de nosotros no tener condenación o el no lanzar condenación hacia el prójimo, no quiere decir que nosotros vivamos en pecado, no, porque ya sabemos que estamos justificados si andamos obviamente en el Espíritu, pero nosotros lo confesamos. O sea, siempre confesamos el pecado. Nosotros entendemos que somos pecadores y que estamos confesando el pecado. Tratamos el pecado y luego que tratamos nuestro pecado, ¿qué salimos a hacer? ¿A restaurar a quién? A otros. ¿Listo? O sea que usted enfermo puede ir a sanar a otro. No, preocúpese por restaurarse usted. Hay personas que están pendientes ahorita de la guerra que están teniendo allá y los niños que están matando. Está bien, pero estás cautiva, de pronto cautivo, tienes problemas en tu casa, con tu familia, no estás honrando a tus papás, tienes algún problema de drogas, alguna adicción, y si estás sufriendo más bien por la guerra que están teniendo allá. Está bien que tengamos un corazón de carne y que tengamos compasión por lo que está sucediendo, pero las cosas malas siempre van a existir. O sea, siempre va a existir. Mire, estoy peludo. Haga de cuenta que el pelo es malo y que estar calvo es bien. ¿Por qué no estoy en el bien? Porque no voy al peluquero. El mal siempre va a estar. Nosotros no podemos dejarnos arrastrar por el mal. Nosotros tenemos que ser la luz y más bien afirmarnos nosotros, y ya cuando estemos sanos, entonces ahora sí nosotros tenemos la convicción, la autoridad para poder llevarle a alguien un mensaje de salvación. ¿Por qué creen que es la school? Para que ustedes se puedan discipular. ¿Por qué creen que es esta Holy? Para que se puedan discipular. Y hay personas que no aprovechan esto, sino que vienen solamente a los puntos donde hay motivación y salen como que frescos y ya, pero siguen siendo iguales entre semana. Entonces la idea es que usted se pueda sumergir y pueda vivir realmente como Cristo quiere que nosotros vivamos. Y mire lo que dice en el verso 6, que aquí hay, digamos que una tragedia, podríamos decirlo. Le dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y se os despedacen. ¿Qué significa esto, señores? Aquí Jesús cambia el tono de una. O sea, Él está hablando con amor, de no juzgar a los demás, pero de una llega y la cambia. Y habla certero, Él cambia el tono y pega un grito. Imagínense Jesús pegando un grito. Entonces aquí nos dice que no toda corrección es para todos.
Hay quienes valoran la corrección y hay quienes no lo valoran. ¿Sí han visto que hay gente que dice, no, es que yo no puedo convertir a mi tía, a mi mamá, y yo lucho y peleo con ellos? No, usted no convierta a nadie. Nadie tiene el poder de convertir a nadie. El que tiene el poder de convertir es el Espíritu Santo. ¿Y cómo se puede convertir esa persona? A través de su oración. Si usted clama por esa persona, Dios puede empezar a tratar a esa persona. Por eso siempre nosotros tenemos que estar orando unos por otros, para que nos acerquemos todos. Pero usted no lo va a convertir ni por el berraco. Entonces mire qué significa los perros. Dice aquí, no deis los santos a los perros. Y luego dice que no desperdiciemos las perlas con los cerdos. Entonces, ¿qué significan los perros? Los perros siempre han representado a animales impuros. Siempre, bíblicamente, animales impuros. No quiere decir que no puede tener un perro, no. Dios ya lo santificó. Jesucristo ya lo santificó. Pero la representación bíblica, recuerden que Jesús estaba cumpliendo la ley. O sea, cuando Jesús vino, Él la estaba cumpliendo. Entonces Él seguía al pie de la letra. No crea que usted tiene que hacer a la perfección lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí, porque no, Él vino a cumplirla. ¿Sí me entiende? Entonces usted va a vivir de pronto frustrado porque no va a alcanzar a hacer la perfección que hizo Jesús aquí. Entonces los perros significaban animales impuros, y esto representaba o simbolizaba personas en rebeldía espiritual. Entonces, por ejemplo, hay una persona que viene aquí con nosotros, que ella trabaja en un lugar en la alcaldía. Y en la alcaldía hay muchos perros y muchos cerdos. Suena feo eso, ¿no? Y resulta que los cerdos significan animales inmundos o demonios. O sea, la representación espiritual de los cerdos son demonios. Hay un libro que me estoy leyendo ahorita que se llama Los cerdos en la sala. Y habla de los demonios, cómo operan, cuál es la estrategia. Y siempre se refiere bíblicamente a los cerdos como los demonios. Entonces, los cerdos representan corazones totalmente contaminados por el pecado, inmundos, y se deleitan en el pecado. O sea, ellos ya son inconscientes de que moran en las tinieblas. Los perros son impuros y ellos de pronto son rebeldes, pero saben que existe Dios y que todo viene y que yo puedo ir a la iglesia y bacano, pero los cerdos no. Entonces, cuando Jesús habla de esto, habla claro, dice, no despilfarre su valor o no menosprecie el evangelio no se malbarata, el evangelio no se vende, ni se muestra como un producto, como una oferta, porque el evangelio no es ese. Entonces, lo que contaba ahorita de una amiga que viene aquí, ella está en la alcaldía trabajando y ella habla de Dios y la gente la odia. Y ella entró duro, y ella decía, no, yo tengo que ser luz en medio de todo este poco de cerdos y perros. Ella llegó así, y yo le decía, no, tienes que predicarles, y ya se cansó, lleva como 2 meses y dice, no, es que esa gente no se le puede predicar. Entonces ahí aplica esto, no para todo el mundo hay corrección. Hay corrección ni siquiera para los rebeldes. Si usted ve que alguien se rebeldiza y que no quiere recibir corrección, déjelo, ore por él más bien, pero no despilfarre las perlas. No las tire, no las derrame, porque el evangelio no es una oferta de que está barato aquí, que está caro allá. Entonces, esto no quiere decir que nosotros obviamente no hagamos el ensayo, ¿no? O sea, nosotros no conocemos a esa persona. Y en el momento en que le lanzamos un mensaje, ahí tenemos que discernir, el Espíritu Santo nos muestra a nosotros si el mensaje le entra, si no le entra. Y el mismo Espíritu Santo nos dice, hey, quieto ahí, no avance, que el pelado no va a recibir corrección ni va a recibir la palabra. Y en ese momento tenemos que frenar. Y eso no solo pasa con desconocidos, pasa con la familia, con los hermanos, con los tíos, hasta con la mamá, ¿cierto? O sea que usted enfóquese a dar buen testimonio y enfóquese a mostrar a Cristo en usted. Si usted se enfoca en mostrar a Cristo en usted, entonces no hay necesidad ni siquiera de que llegue una palabra. Ya la gente va a decir, este man vive en paz, vive tranquilo, veo que viene calmado, que le va bien, que no tiene problemas, y que aunque tenga problemas los enfrenta con calma, lo veo gozoso, se sonríe, mantiene tranquilo, tan bonito. Y luego se da cuenta que quien mora en esa persona es Jesucristo. Y luego se interesa y dice, ve, yo quisiera ir allá donde van todos los alcohólicos y los marihuaneros a ver qué pasa, porque veo que como que eso está funcionando, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo a nosotros nos da ese discernimiento para saber en qué momento hablar y en qué momento callar. Entonces la verdad no se impone,
La verdad usted no tiene que mostrarla. La verdad es una y punto. Y ya. Usted muestra la verdad y la gente verá si la toma o no la toma. Entonces no es que usted tiene que llegar y pum, ponerle la verdad a la gente y masacrar a la gente. Hay gente que cree una verdad y en esa verdad viven, y hay otra gente que cree en otra verdad y en esa verdad vive, pero nosotros que conocemos cuál es la verdad, sabemos que Jesucristo es la verdad. Entonces, ¿cuál es la aplicación de Mateo 7, del verso 1 al verso 7? Que no juzguemos por apariencias, sino que restauremos desde la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Sabemos que Cristo y nosotros somos uno. Entonces, desde esa identidad nosotros tenemos que restaurar y no juzgar por apariencias. Examinar antes de corregir. O sea, tienes que sanarte primero a ti. O sea, examínate tú para que luego puedas corregir a alguien, porque eso también es sinónimo de autoridad, ¿no? Hay veces, por ejemplo, el pastor, ustedes han visto que él habla más temas de familia. El pastor es mucho más avanzado en familia que yo. Yo estoy comenzando mi familia, estoy madurando con mi familia y tengo testimonio de mi familia, claro que sí. Pero si un día vamos a impartir de familia, a ministrar sobre la familia, ¿quién más que el pastor que lleva más de 40 años casado? Sufriendo, pero no, mentira, no. Mentira, no, mentira. Aquí está la pastora en primera fila, yo creí que estaba por allá. Entonces, eso es sinónimo de autoridad, señores. Dios nos enseña a nosotros discernir también cuándo hablar y cuándo no hablar. Entonces, cuando usted vea que alguien quiere recibir algo, zúmbesela. Cuando usted vea que alguien pone muralla, frene la boca, completamente. Eso no es que usted diga, es que Dios me mandó a hablar a mí, yo tengo que hablar. No. Dios la mandó a hablar, obviamente, a ser instrumento de Él, pero no la mandó a tirar las perlas con los cerdos, ni a desperdiciar su valor, ni el evangelio con los perros. A ellos no les va a funcionar. Más bien, si usted ama a esa persona, en su habitación, téngala en su lista de oración. Y métale el ramaquenda siempre en la habitación en la noche. Entonces vamos a ver del verso 7 al verso 9. Aquí hay una regla de oro. Miremos ahí. Una regla de oro en el verso 7 al verso 9. Son los 3 próximos versículos. Habla acerca de ¿qué? ¿De la qué? De la oración, ¿cierto? Entonces, aquí Dios nos enseña, o Jesús nos enseña a nosotros que no se trata de pedir por miedo, sino de orar como hijos amados. Entonces, hay dos posturas, hay dos formas. En el Antiguo Testamento la gente oraba con temor, ¿no? O sea, oraba clamándole al Señor por misericordia. Y oraban con temor porque pues en ese tiempo se vivía bajo un antiguo pacto. Pero ahorita nosotros ya debemos de orar como hijos amados desde una posición. Entender que nosotros ya somos uno junto con Cristo y que somos adoptados por lo que Jesús hizo en la cruz. Somos adoptados con Jesucristo y Dios, como nos ve a través de Jesucristo, entonces todo lo cambia. Toda la posición se cambia, absolutamente todo, diferenciándola con la ley. Entonces, ya Jesucristo aquí nos habla con ternura. O sea, Él estaba hablando fuertecito en el verso 6, pero en el verso 7 ya nos habla con ternura, después de haber hablado con el juicio, y ahora nos invita a orar. ¿Se acuerdan que en Mateo 6 estábamos aprendiendo el Padre Nuestro, de la oración? Ahí nos dejó claro una estructura y nos dijo, si oran haciendo repeticiones, no van a ser escuchados, más bien oren con esta estructura, y nos muestra el Padre Nuestro. Y más adelante nos hace una repetición acerca de la forma en la que nosotros tenemos que orar. Y mire lo que dice verso 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y luego dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Entonces, bueno, ahí nos pasamos, pero hasta el 9 nomás. Le da una piedra. Entonces, miren, resulta que aquí Jesús nos enseña a nosotros que ¿quién, siendo bueno, le va a dar algo malo a alguien? ¿Cierto? O sea que desde la posición que nosotros tenemos en Cristo, ¿cómo nosotros tenemos que pedir? Con fe, como si ya nos perteneciese a nosotros algo, porque ya somos dueños de algo, ya somos coherederos de algo. Entonces hay un cuento, yo escuché a un predicador
muy famoso, que contaba que intercesión, en esa iglesia los días de intercesión, salían a orar al frente que había un estanco. Entonces ponían a orar el estanco para que el estanco se secara. Y ramaquenda y saca el rayo y dispárele para que se quemara ese estanco. Y ellos siguieron orando duro porque ahí se parchaba la gente a tomar. Y claro, salía a la iglesia y más de uno se quedaba ahí, los crispetos. Entonces estaba preocupado el pastor. Entonces pusieron a orar duro. Y resulta que como a los 2 meses le cayó un rayo a ese estanco. Y llegó y ¡prá! Y ese estanco se quemó todo. Se desbarató. Imagínense con alcohol. El whisky prende sabroso. ¿Cuántos han prendido whisky aquí? ¿Nadie? Bueno. Entonces se estalló eso. Y llegó el dueño de ese estanco y se fue a ponerle una demanda al pastor. Bueno, al pastor no al pastor. Y entonces llegan ante el juez. Y el juez dice: ¿usted qué dice? ¿Cómo así que usted orando le sacó un rayo al Señor y qué? Y entonces el empresario se para y dice: sí, vea, ese pastor se iba con todo ese poco de viejitas a orar aquí las intercesoras son jovencitas, casi todas, ¿no? Y entonces todavía no han llegado las ancianas, pastora. Ya casi llegan. Entonces el empresario: no, que vea que ese man que se pone a orar, y eso decía, eso hasta hablaban en lenguas portuguesas y todos ellos acá. Y vea, tanto orar me dañó él. Entonces le pregunta al juez: párese, señor, ¿qué tiene por decir? No, yo no sé nada. ¿Cómo se le ocurre que yo le voy a mandar un rayo? No, eso yo estaba pidiéndole al Señor que eso no operara más, pero yo no le estaba pidiendo que lanzara un rayo y quemara eso y desbaratara eso. O sea, eso nunca lo estaba pidiendo. Entonces el juez se para así como que bueno, ¿y qué? Y entonces dice: bueno, aquí hay un señor ateo, el empresario era ateo, hay un señor ateo que cree que su Dios, que no cree en Dios, cree que su Dios le tiró un rayo. Y está el pastor cristiano que cree en Dios, que no cree que Dios le mandó un rayo a él. Entonces, ¿ahí qué? ¿Cómo así? O sea, el juez ya no sabe, el juez ya se fue para donde Mahoma. Ya el juez no sabía ni ser incrédulo o creer en Jesús. Porque ni siquiera nosotros sabemos orar. Y aunque sepamos orar nosotros, ni siquiera entendemos el poder que puede tener la oración. Entonces, en estos versos, en el verso estábamos del 7 al 8, nos enseña Jesús que no que Él nos esté dando una fórmula exacta, ¿no? Porque Él dice: pedid, se os dará, tocar y se os abrirá, ¿no? Porque es que hay unas condiciones para esto, que ya la vamos a ver adelante. Entonces Jesús aquí no nos está dando una fórmula mágica para que todas las puertas se abran, sino que Él nos está revelando cuál es la actitud y la confianza que yo debo tener en el momento de orar. Entonces, bajo la ley, como decía ahora, con temor pedíamos. Y ahorita bajo la gracia, ¿qué hacemos? Como hijos pedimos. Como hijos pedimos, entendiendo que ya ha sido dado. O sea, Señor, entréganos lo que ya fue dado. Pero aquí hay un inconveniente poderoso que ya lo vamos a ver, este inconveniente, que hay peticiones que son a beneplácito mío, o sea, peticiones que son orgullosas. Por ejemplo, yo quiero una BMW o yo quiero una empresa, pero mi alma está destruida y mi oración está suave. No estoy orando, sigo todavía cautivo en algunas cosas en mi vida, pero aún así yo quiero seguir pidiéndole a Dios. Entonces es como que desconocer que Dios ya nos entregó todo y al final estar pidiendo orgullosamente como si nosotros fuéramos merecedores de todo. Aunque somos merecedores porque estamos reinando con Jesús, no quiere decir que nosotros debemos de pedir orgullosamente las cosas. O sea, por más que usted se mueva en un sentir, no quiere decir que usted ya es merecedor de tener la super empresa, la super Toyota, la super esposa, así wow, Kardashian. No, todos tenemos una porción según lo que nosotros merecemos, según cómo andemos, porque así mismo se entrega, ¿no? O sea, Dios al diligente lo respalda más que al no diligente. El no diligente igual reina con Cristo y el diligente igual reina con Cristo. Incluso la diligencia Dios la respalda aún a los que no están con Cristo. ¿Te han visto trabajar? Manes que trabajan duro y prosperan financieramente, bueno, es diligente. O sea, las cosas no cambian, pero cuando lleguemos acá, allá hace parte de un deseo personal. Cuando llegamos acá, hace parte ¿de qué? De un propósito eterno. Entonces tenemos que saber nosotros
a pedir. O sea, aquí nos está revelando cuál es la actitud para nosotros poder pedir. Entonces nosotros pedimos como herederos, no como mendigos. ¿Han visto que la gente se clama y llora, se tira a cortar las venas para pedir y todo? No, nosotros pedimos es como herederos. ¿Cómo pide un heredero? Como la niña me vino a pedir ayer plata, el viernes me pidió plata a las 2 niñas, que para comprar los regalos. Y me dijo, pa, todo mandado que yo voy a hacer se le va a sumar 10,000 pesos y eso es lo que usted me va a dar. Y entonces 2 días me empezó a sumar. Yo la mandaba a pagar la luz, a prender y todos los mandados me los estaba cobrando. Esta mañana se los pagué. Otra me dijo masajes a 25,000 la hora. Listo, empezó con masaje. Entonces ellos empezaron a pedir, pero ya sabiendo que yo tenía que darles plata. O sea, ellas pidieron desde una posición que sabían que eran ya merecedoras de eso y que yo ya se las había dado. Entonces, eso es pedir como herederos. Pero pedir como mendigos ya es otra cosa. Ay, papi, una monedita, sí, ay, papi. No. Entonces nosotros por eso, hay unas personas que oran declarando en guerra de que ya está hecho. Y otras personas que oran como pedigüeñas y esas personas pasan casi toda la vida iguales. No pasa nada porque no entienden la posición de donde se debe pedir. Entonces nosotros buscamos con libertad los anhelos de nuestro corazón. No los buscamos bajo el miedo. Bajo el miedo es mendigando. Bajo la libertad es entendiendo que ya ha sido dado a nosotros. Entonces miren lo que dice Romanos 8:15. Pásale el micrófono. ¿Quién va a leer Romanos 8:15? Mire lo que dice Romanos 8:15. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? Paola. Aquí Ángela. Aquí Johan. Ahora viene Romanos 8:15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó. No, Romanos 8:15. Ay, está mal de eso. Romano. ¿Quién tiene Romanos 8:15 ahí listo? Ajá. Romanos 8:15. 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. En el amor. En el temor. Perdón, en el temor. Sino que no habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre. Entonces mire lo que dice, gracias Ángela, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. O sea, nosotros ya tenemos un espíritu de adopción. Antes era de ¿qué? De temor. Claro, bajo la ley teníamos un espíritu de temor por la triple santidad del Señor. Pero ahorita ya bajo la gracia nosotros tenemos un espíritu de adopción. O sea, ya Dios nunca más va a estar enojado con nosotros y Él siempre va a estar dispuesto a escucharnos. Seamos buenos o seamos malos, estemos en la condición que sea, siempre que tú alzas la voz y le clamas a Él, Abba Padre, Él va a estar ahí con nosotros. Entonces, el que ora desde la posición en Cristo sabe que el cielo no está cerrado. Nosotros sabemos que cuando el velo se rompió el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era donde estaban los duros, los fariseos, los duros, los religiosos, y el santísimo es donde estaba Dios, que ahí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Cuando se rompe eso, ya quiere decir que nosotros tenemos acceso directo al Padre. Entonces ya desde esa posición nosotros entendemos que ya los PQR se quitan. O sea, ya la gente deja de llorar tanto, porque una cosa es vivir en el temor y otra cosa es vivir ya en la adopción. En la adopción sabemos que Dios nos ve, por más malos que seamos, nos ve hermosos. Y nosotros ya con esa estatura, con esa posición, pues nosotros vamos a poder tener una conexión ya no de hombre a Dios, sino como de hombre a padre. ¿Sí me entiende? Ya es como una conversación familiar. Hay gente que dice que no sabe orar, pero orar en la posición de Jesucristo ya es hablar como una conversación de familia. Yo aquí cuando yo oro al frente de ustedes o me toca orar y así en enlaces y todo, pues uno ora con flow, pues no, porque bueno, uno le mete flow y de cristiano. Pero cuando yo estoy en la casa yo no oro con ese flow. Yo oro muy tranquilo, yo cierro mis ojitos, mis manos y yo empiezo a hablar. Y hablo y me voy ahí
mucho tiempo hablando. Y empiezo a contarle con mucha paciencia a Dios todas mis cosas. Y luego, ¿sabe cómo le pido? Le digo, Señor, ¿ya tú sabes? Bueno, pero ya tú sabes de por ahí. ¿Ya sabes vos? No, mentira. Ya tú sabes qué cosas tengo necesidad yo. Yo por aquí le voy a pedir que me mejore una área de la vida si yo ya sé que Él tiene esa necesidad. Entonces yo le digo, Señor, tú conoces, mira, tú ya conoces lo que está pasando ahí. Necesito que me ayudes, por favor, a tomar la dirección correcta, a tomar la decisión correcta y que suplas, conforme a las riquezas en Cristo Jesús que yo tenga, lo que me hace falta ahí. Entonces yo ya oro desde otra posición. Yo ya no le estoy diciendo, Señor, mándame el cheque. Por ejemplo, esta mañana me estaba bañando y yo le dije, y el Señor me mostró, me dijo, expande la empresa, me dijo, porque tienes que empezar a inyectar dinero a la tribu. O sea, eso mientras me bañaba, me lo mostró. Me dijo, expanda la empresa para que invierta. O sea, ya tener carro nuevo, comprar casa, eso ni siquiera lo pienso. No está en mi corazón. Ahora lo que estoy pensando es construirle casa al Señor. Entonces mira las cosas como cambian, o sea, da vuelta. ¿Y qué es mejor? Ponerse un reloj, unas buenas tenis, un buen carro, ¿sí? Parchado, salir a comer 2-3 veces a la semana a un buen restaurante. Bacano eso, ¿cierto? Yo ya no pienso eso. Entonces, que sea lo que Dios quiera. Él ya me entregó a mí toda la riqueza. Yo ya soy rico, yo ya soy sano, yo soy próspero. Y solamente es avanzar en la dirección que el Espíritu Santo me va moviendo para que se vayan concediendo las cosas. ¿Qué más quisiera que la tribu fuéramos 500 personas ya? No puede ser. Porque el tiempo es de Dios, el tiempo no es mío. ¿Quién pone el crecimiento? Dios, no yo. Antes me esforzaba como una bestia para convocar a la gente que llegara. Uno a uno y me montaban la película. Llegaban, pero yo sufría. Y me asomaba así siempre a ver cuántos han llegado. Ahorita no. Ahorita soy feliz si llegan 20, si llegan 50, si llegan 200, si llegan 100. No importa, porque el crecimiento lo pone Dios. Yo tengo que poner el trabajo, sí. ¿Cierto? Como hijo, como heredero, debo poner el trabajo. Entonces, aquí, señores, estábamos en el verso ¿qué? El verso 9, ¿no? ¿Cierto? Estábamos en el verso 7 al 8. 7 al 8. Pedid y se os dará, buscar y os llamaré, llamar. Bueno. Ahora miremos qué dice el verso 9 al 11, que yo me salté como 2 versículos. Este verso habla precisamente acerca de que Dios no responde por nuestro desempeño, sino por quienes somos nosotros, o sea, por la paternidad que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, ¿qué dice? Verso 9, 10 y 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si su hijo le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Entonces este pedazo es poderoso, señores, porque aquí Jesús usa una comparación sencilla pero poderosa. O sea, cualquier persona puede entender esto. Pídale al Señor, Él le va a dar cosas buenas. Pero el problema es que cuando tú pides para tu ego. Y de pronto ese carro que estás pidiendo, esa empresa o ese cheque que estás pidiendo, esa herencia, es algo que te va a descarriar. A tu ego, a tu orgullo parece ser bueno, buenísimo. Pero en tu propósito eterno no es bueno. Tu propósito eterno es que sigas trabajando fuertemente, levantándote desde las 5 de la mañana todos los días y que construyas algo que Dios te dio para que a través de eso puedas bendecir a muchas familias. No tiene nada que ver con el carro. Dentro de ese camino viene el carro. Dentro de ese camino viene la empresa, viene la familia, pero en el camino de Dios. Por acá no hay forma, por acá puedes construir algo, pero está edificado sobre la arena. O sea que eso cualquier momento llega un viento y se destruye. Pero nosotros vemos que la gente llega como a la tribu, a las organizaciones. La mayoría, ¿cómo llega? Destruida, paila. ¿Cierto? Paila. Y puede llegar con plata y todo, pero llega paila. Llegan buscando cómo construir sobre la roca. Entonces, bajo la ley, Dios parecía como distante, porque Él hablaba a través de los profetas. Entonces la gente no se podía comunicar a través de Él, sino que tenían que esperar que cada 2-3 meses llegara el profeta por ahí con una barba y un bastón así. Así dice el Señor.
hijo de madre, todo el mundo tenía que estar pendiente de qué era lo que iba a decir, porque los profetas de hace tiempo, ¿cómo eran? Eran la voz de Dios. Ahorita los profetas, ¿cómo son? Así te dice el Señor, veo un carro blanco con unos rines RIN 19 y unas llantas Bridgestone, y veo también una mansión, veo allá al sur de Cali y puedo notar que hay empresarios a tu alrededor y hoy en día sí son los profetas, ¿no? Pues la mayoría que uno ve que, digamos que profetizan con deseos carnales y no con la voz del Señor. ¿Cómo sería un profeta normal? El Señor te dice que debes de levantarte en la mañana y que lo busques temprano, que justo ahí lo vas a encontrar, y luego te exhorta y te corrige y te endereza. Eso debería ser un profeta, ¿no? Pues ese es como el don profético, ¿no? Porque Dios le muestra el estado espiritual en el que está la persona. Y bajo la gracia, Dios nos revela como Padre, se nos revela a nosotros como un Padre generoso, un Padre cercano, un Padre fiel. Está ahí, entonces nosotros tenemos que valorar eso. Imaginen nosotros haber nacido en la época de los profetas. ¿Qué película es? ¿Cierto? No, es una película. Ahorita yo creo que los judíos por eso se enojan tanto con los cristianos, porque nosotros la tenemos más breve. O sea, recibiendo a Jesús son justificados, ¿cómo así? Y entonces las 613 leyes, ¿qué? Uy, no, está muy breve, entonces por eso ellos le tiran tanto. Por ahí hay un judío que me tira duro en las redes, pastora, en YouTube. Me hace spam durísimo. Hereje. Todo el tiempo me dice eso, porque obviamente, pues los mensajes que yo predico a un judío que no ha recibido a Jesucristo, pues es una herejía para ellos. Vea, yo estoy hablando de un profeta que para ellos no es ningún profeta, de un Mesías que para ellos no es nada, o es un profeta más de los profetas. Entonces, ¿cuál es la aplicación en esto, señores? Que la oración que no es una herramienta de manipulación. O sea, no es para que usted manipule con la oración. La oración es un canal de relación directamente con Dios. Y mire lo que dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay gente que pide una moto para sacar a la filistea, ¿cierto? Señor, tú sabes que yo me pego el roce y cuando Mr. Steven programa una rodada por Cali, yo tengo que estar ahí. Y tú sabes que yo te pido tan. Entonces estamos pidiendo para nuestros deleites. Mire lo que dice. Bueno, el cierre de esta oración es que la gracia cambia la oración de súplica por una conversación. O sea, conversen con Jesús. Conversen. No tienes necesidad de, uy, Padre, oh, maravilloso Rey, omnipotente y glorioso Señor, y meterse, eso no está haciendo nada ahí. Esas mismas palabras las puedes tener aquí conversaditas tú a tú, ¿no es que Él está contigo? ¿Dónde habita Dios? Aquí, ¿cierto? Nosotros tenemos el Espíritu Santo, Él está aquí con nosotros, entonces aquí nos conectamos con Él, aquí suavecito, cortico, como decimos nosotros. Entonces mire lo que pasa en el verso 12, que también es como una advertencia, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Recuerden que Jesucristo aquí estaba cumpliendo la ley, ¿no? Aquí la estaba cumpliendo, entonces por eso Él se refería de esa forma, pero si nosotros lo vemos desde la gracia, toda la intención de la ley en este mensaje profético era hacia una sola cosa: trata a tu prójimo con el mismo amor con el que tú anhelas ser tratado. Este sería el mensaje bajo la gracia. O sea que esto no es legalismo. Jesús estaba cumpliendo la ley ahí, obviamente, pero si ya nosotros lo interpretamos bajo el nuevo pacto, no viene siendo legalismo, porque hay gente que dice, uy, está la ley de los profetas, entonces Jesús me la combinó ahí muy feo. O sea que yo entonces sí tengo que cumplir la ley de los profetas. No, yo la cumplo porque amo a Jesucristo, ¿cierto? Entonces, como yo amo a Jesucristo, entonces yo también trato al prójimo como yo quisiera que me trataran a mí. ¿Y qué dice Romanos 13:10? Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. Romanos 13:10. O sea que lo que estoy diciendo, Jesús habla de la ley de los profetas, que ese es el cumplimiento, ¿cierto?
Pero si yo amo al prójimo, estoy cumpliendo la ley de los profetas, lo que siempre les he venido repitiendo a ustedes. No hay que enfocarse en la ley, hay que enfocarse ¿en qué? En el amor. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Si yo amo a Jesús, yo cumplo la ley. Me queda mucho más fácil no mentir, no robar, no maltratar, no pegarle a alguien, no matar, no destruir. Mucho más fácil porque yo amo. Entonces miremos rápidamente ya para finalizar, que nos quedan 4 minuticos. La puerta estrecha está en el verso 13 y verso 8. Mira lo que dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿A qué se refiere a esto? Entrar por la puerta estrecha no trata del sacrificio que tú debes de hacer. O sea, no es que yo tengo que ponerme a dieta para poder entrar por una puerta estrecha y por ahí no tiene nada que ver con eso. O sea, lo que tiene que decir aquí la palabra de entrar por la puerta estrecha se refiere a quién estás siguiendo. O sea, exactamente a quién estás siguiendo. ¿Estás siguiendo a todas las cantidades de cosas que hay en el mundo por seguir? ¿Toda la vanagloria aquí en el mundo? ¿O únicamente a una sola cosa, que es quién? Cristo. Entonces, cuando tú te enfocas en Cristo, obviamente acá hay 1000 cosas y Cristo está aquí. ¿Quién es más angosto? Cristo. O sea, Cristo es una persona. Ahí está. Comparado con las 1000 cosas que hay acá para seguir, la empresa, las nenas, las mujeres, la rumba, el desparche, todo eso. Entonces, si lo comparamos y vemos todas estas maravillas del mundo comparadas con Jesús, pues obviamente vemos que, y Jesús en ese tiempo no comía mucha harina, ni grasa, ni nada de eso, era fitness. Entonces, el camino angosto no es difícil porque sea duro. El camino angosto es porque solo Jesús está ahí. ¿Qué dice Jesucristo? Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. O sea, si usted solamente se enfoca en Jesucristo, usted llega al Padre. Si se enfoca en Jesucristo, usted llega a la salvación. Usted llega a la eternidad, en Él, no más. No si se enfoca en los laterales de Él, no hay lateralidad. Jesucristo es directo, es de frente. Si usted se enfoca en la turbulencia, pues no va a poder llegar. Entonces, cuando Él se refiere a la puerta angosta, Él se refiere a que es Él no más y que no hay otra forma. Por eso en Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. O sea, ¿la puerta quién es? Jesucristo. ¿Y el camino angosto qué es? El ego, la vanagloria, la rumba, todos los deseos de la carne. Ese es el camino ancho, ese es el camino ancho. Camino ancho es todo lo que Satanás nos muestra para que nosotros quitemos la mirada en Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Mateo 7, señores? Mateo 7 apunta directamente a una vida centrada ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. O sea, nosotros no nos podemos enfocar en nada más. Si usted se enfoca en Cristo, usted es coheredero y tiene todo ganado, nada perdido. Si usted se enfoca en Cristo, su salud es ganada. Si se enfoca en Cristo, su familia es ganada. Si se enfoca en Cristo, su empresa es ganada. Si se enfoca en Cristo, todo es ganado. Pero hay personas que creen enfocarse en Cristo, pero no están enfocadas en Cristo. Están enfocadas el 90% en la carne y en las cosas, y no en Cristo. Conozco empresarios que son cristianos, le sirven a Dios, pero no están enfocados en Cristo. Cuando van a trabajar en la empresa, se enfocan a como ellos la quieran pilotear. Entonces se le roban la gloria a Dios. Entonces Dios dice: bueno, está trabajando, yo me siento relajado. Pero hay otros cristianos que dicen: bueno, este man se sentó y me puso a mí en su empresa, ahora yo me paro a trabajar por él. Por eso Él dice que si nos levantáramos de mañana y rogáremos al Todopoderoso, ciertamente Él se levantará y hará prosperar tu morada. O sea que hay un código secreto para nosotros hacer que Dios se levante y trabaje por nosotros. ¿Qué es? Dejar que Él lo haga. Dejar que Él opere y no que nosotros lo hagamos. Entonces, la conclusión de esto es: no juzguéis desde el orgullo, sino más bien restaura desde la gracia. No ores desde la ansiedad, sino
acércate como hijo y no trates a otros como tú no quisieras que te trataran a ti. Fácil, fácil. También nos enseña a no seguir corrientes religiosas, sino entrar únicamente por la única puerta. El Papa Francisco decía que todas las religiones llevaban al mismo Dios. Es una herejía. Eso es falso. Todos los caminos no los llevan a su casa. Usted vive en el norte, coja aquí para el sur a ver si llega. No va a llegar. O sea que eso es una herejía, pero nosotros tenemos que estar claros siempre con la palabra y tener siempre la mirada en Cristo. Entonces, señores, con esto cerramos. ¿Entendimos todo bien? Súper. ¿Estuvimos claros? Entonces, vamos a hacer una declaración, una oración aquí en declaración. Yo quiero que repitan, pueden cerrar sus ojitos ahí, repitan conmigo, por favor, para cerrar. Señor Jesús, gracias por tu gracia que nos libra del juicio y que me llama a restaurar. Hoy oro como hijo, Señor, no como esclavo. Trataré a otros como tú me trataste a mí, con amor, con perdón, con verdad. Llévame por la puerta angosta que es tu corazón, que eres tú, Señor. En ti confío, en ti descanso, Jesucristo. Te adoro con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi alma. Y no hay nadie como tú. Tú eres mi Salvador, mi refugio, mi Rey. Eres el mejor, en quien tengo paz, quien me sostiene y quien me llena. En el nombre de Jesucristo, le damos un aplauso. Amén. Dios te bendiga por escuchar este mensaje. Espero que haya sido de mucha edificación. Recuerde seguirnos en las redes sociales, Tribu Yenelipse, Pastor Brandon Villaquirán. También puede entrar a nuestros canales que están en WhatsApp. Y conéctese con nosotros a la Tribu School también, que tenemos una doctrina hermosísima del Evangelio de la Gracia, donde lo edificamos todos los martes a las 7 de la noche. Entonces vaya corriendo, métase a los grupos, y si usted cree que este mensaje es para algún amigo suyo y le sirve para edificación, compártalo. Déjenos un comentario, por favor, que esto nos va a ayudar muchísimo para ir mejorando nuestra calidad. Y si desea hacer alguna donación a la Tribu Yenelipse, aquí debajo en el enlace está el enlace de PayPal. La gracia del Señor esté contigo. Chao, chao.